Hola, hola, ¿cómo están todos? En este vídeo vamos a ver los mecanismos periféricos del dolor, o mejor dicho, de la nocicepción, pero será algo que justamente trataremos este vídeo. Bueno, recordando cuál es la vía general del dolor, esto ya lo habíamos visto en otro video, pero lo vamos a recordar aquí. Encontramos que la vía clásica del dolor nace en la periferia, justamente donde se activan los nociceptores, por ejemplo por un estímulo doloroso. Esta información viaja a través de estos axones, que en general son fibras de tipo A delta y C. Los cuerpos celulares de estas neuronas son neuronas pseudounipolares y los cuerpos celulares se encuentran en los ganglios de la raíz dorsal, o al menos así es para todo el cuerpo, excepto para la cabeza y la cara, que ahí es diferente porque es el nervio trigeminal el que transmite la información. Esta información viaja, entra por las raíces dorsales, llega a las astas dorsales de la médula espinal, donde tienen su primera conexión sináptica, y aquí pasan la información a neuronas de segundo orden que proyectan hacia el lado contralateral a través de la comisura blanca anterior, suben por el haz espinotalámico. Este haz espinotalámico, que es parte del sistema anterolateral, va a mandar la información nociceptiva hasta el tálamo principalmente, y de aquí se va a repartir en una cosa que se llama matriz del dolor, que ya también vimos en otro vídeo y lo veremos más a profundidad posteriormente. Esta es la vía general del dolor. Hoy nos vamos a centrar solamente en esta parte periférica, solamente en esta parte donde se activan los nociceptores. Y entonces, bueno, aquí justamente lo que vemos son los nociceptores, que son terminaciones nerviosas libres. Estas terminaciones nerviosas libres, ahí las estamos viendo. Estas terminaciones nerviosas libres, si hacemos un acercamiento, podemos encontrar que son de distintos tipos. Tenemos algunas que se denominan no peptidérgicas y otras que se denominan peptidérgicas. Independientemente de si son no peptidérgicas o peptidérgicas, estas terminaciones van a tener algunos receptores transmembrana. Estos receptores, que son receptores celulares propiamente, son receptores que se encuentran cruzando la membrana celular de los nociceptores, van a ser los que propiamente serán responsables de la transducción de la información nociva, por ejemplo el calor, por ejemplo químicos, por ejemplo la inflamación, en potenciales de acción, ¿sí? Entonces ya los potenciales de acción serán conducidos a través de toda la vía que acabamos de ver. Entonces hablemos rápidamente de los nociceptores. Solamente recordando qué es la nocicepción. Recuerden que la nocicepción es la codificación, el procesamiento, la transmisión y la modulación de los estímulos nocivos, de aquellos estímulos que nos producen daño. Esto se contrapone al concepto de dolor, que recuerden que dolor es la experiencia que tiene componentes emocionales y sensoriales y que es desagradable. La nocicepción es solamente la parte de los procesos, de la activación, digamos, automática del cuerpo. Y los nociceptores justamente van a iniciar este proceso de nocicepción a través de la codificación y el procesamiento de los estímulos nocivos. Las terminaciones nerviosas libres, los nociceptores, no responden a todos los tipos de estímulos. Por ejemplo, no responden a estímulos olfactivos, a estímulos gustativos, a estímulos lumínicos. Van a responder particularmente a tres tipos de estímulos: a los estímulos de tipo mecánico, a los estímulos de tipo térmico y a los estímulos de tipo químico. La mayoría de estos nociceptores de hecho pueden responder a los tres tipos de estímulos o a dos de los tres tipos de estímulos. Esto va a darnos la característica de que estos nociceptores son denominados nociceptores polimodales, es decir, que pueden activarse con distintos modos o distintas modalidades de estímulos. Y estos nociceptores se van a encontrar en una manera muy importante en la piel, en articulaciones y en vísceras, y también en adecuaciones de la piel. Por ejemplo, la córnea es una adecuación de la piel, y la córnea particularmente va a ser uno de los tejidos que mayor densidad de nociceptores vamos a tener en todo el cuerpo. Por eso es que apenas si se nos mete una basurita en el ojo y rápidamente codificamos eso como si fuera dolor o como si fuera algo que nos molesta.
A partir de la activación de los nociceptores, esta información de tipo mecánica, de tipo térmica, de tipo inflamatoria o de tipo químico, se va a transformar en potenciales de acción. Y estos potenciales de acción, como habíamos visto en otros videos, van a ser transmitidos a través de las fibras A delta y de las fibras C hacia la médula espinal. Y recordando que tanto las fibras A delta como las fibras C transmiten distintos tipos de cualidades de esta información nociceptiva. Las fibras A delta, sobre todo una cualidad de tipo epicrítica, que es decir, que está bien localizada, que es aguda, que es notorio dónde te está doliendo, mientras que las fibras C de tipo protopática, que quiere decir que es un dolor en particular menos localizado, más sordo, de tipo pulsátil, que en realidad pues te duele de manera continua, pero no sabes exactamente dónde te duele. Bueno, esto ya lo habíamos visto en un video previo, nada más es para recapitular. Y aquí encontramos pues un acercamiento o estamos adentrándonos más en esto que ya habíamos sido introducidos previamente. Entonces podemos ver aquí a nivel de la piel las distintas terminaciones libres. Estas terminaciones libres, algunas de ellas van a estar conectadas, por ejemplo, a fibras A delta y otras, por ejemplo, todas estas van a estar conectadas a fibras C. Recordando que los cuerpos celulares de ambos tipos de fibras, las fibras recuerden son los axones, los tipos celulares se van a encontrar ahí en los ganglios de la raíz dorsal, la vía general es la misma y aquí podemos observar cómo pasan la información a neuronas de segundo orden en las astas dorsales de la médula espinal, en los cuernos dorsales de la médula espinal, y la inmensa mayoría de la información va a decusar hacia el lado contralateral y va a subir por el tracto espinotalámico lateral. Sin embargo, y aquí estamos haciendo una profundización en esta vía del dolor, vamos a encontrar también algunas fibras, sobre todo fibras C, que de hecho se van a quedar en el lado ipsilateral subiendo por el sistema anterior, ¿sí? Ya no por el tracto espinotalámico lateral, sino por el tracto espinotalámico anterior. Y se van a quedar en el lado ipsilateral y esto hace, por ejemplo, que no siempre se disminuya todo el dolor si se corta, por ejemplo, este tracto espinotalámico, no disminuye el dolor de toda la extremidad del otro lado de la extremidad contralateral, porque siempre existe cierta parte de información que viaja de manera ipsilateral. No es la mayoría, no es la vía más importante, pero es una vía que hay que considerar. Muy bien. Vamos a adentrarnos en estos receptores transmembrana que tienen nuestros nociceptores. Y estos receptores van a tener algunos nombres curiosos, a veces difíciles de memorizar, pero vamos a ver algunos de ellos. Por ejemplo, aquellos receptores que predominantemente se activan con el calor van a ser denominados en su mayoría, no todos, de tipo TRPV. Y aquí vamos a encontrar varios tipos, el TRPV1, TRPV2, TRPV3, el TREC1. No son todos, definitivamente son algunos de los ejemplos clásicos. Aquellos que se activan por algunas sustancias, por ejemplo por las sustancias ácidas, van a volver a encontrarse los TRPV1, los canales de tipo ACIC, los canales de tipo DRASIC. Después vamos a encontrar algunos que se activan con el frío, por ejemplo, los TRPM8 son los clásicos. De hecho, también se activan con el mentol y es por eso que cuando alguien se unta menta o se come una pastillita con menta, pues va a sentir fría la boca. No es porque la boca esté bajando de temperatura, definitivamente. Es porque la boca lo que está pasando es que está sensando, se están activando estos receptores de tipo TRPM8 y nosotros pues interpretamos esta activación como si fuera algo frío. Finalmente vamos a encontrar algunos que se activan con estímulos de tipo mecánico y dentro de estos vamos a encontrar a los MDEG, a los DRASIC y a los TREC1 o a los piezo también, que los vamos a ver posteriormente, que son canales importantes, son receptores importantes. Y particularicemos con algunos de estos receptores. Por ejemplo, encontramos a los receptores TRP, la familia de TRP. De estos, el más famoso de todos es el TRPV1 y no solamente es el más famoso, sino va a ser uno de los que más se encuentren ahí en nuestros nociceptores.
hasta el 40% de todas las neuronas, de todas las células de los ganglios de la raíz dorsal van a presentar este receptor TRPV1. ¿Y qué es este receptor? En realidad este receptor es un canal iónico, un canal ionotrópico. Y este canal iónico va a ser sobre todo permeable al calcio. Ese va a ser su principal mecanismo de transducir la información. El estímulo natural para que se activen estos nociceptores o estos receptores, transmembrana de tipo TRPV1 es particularmente el calor. Y el calor por encima de un umbral de 43 grados. Si estás menos de 43 grados no lo sentimos como algo que nos está produciendo dolor, simplemente lo sentimos como calor. Entonces por encima de 43 grados lo empezamos a percibir como algo que potencialmente nos puede producir daño y entonces se activan estos TRPV1. Y estos receptores TRPV1 van a aumentar su expresión con la inflamación, es decir, cuando el tejido está inflamado va a haber más de estos receptores y por lo tanto, por ejemplo, el calor nos va a molestar más y nos va a parecer más dañino, justamente porque hay más de estos receptores insertados en la membrana. Estos receptores TRPV1 también son mundialmente famosos porque son los que se activan con el chile, ¿sí? Con el pimiento picante que consumimos mucho aquí en México. Y pues realmente lo que está sucediendo es que cuando nosotros consumimos un picante, pues ese picante está lleno de una sustancia que se llama capsaicina. Y esta capsaicina pues activa directamente estos receptores de tipo TRPV. Directamente los activa y entonces al activarlos pues ¿qué es lo que sentimos nosotros? Sentimos que se nos está quemando la boca. ¿Y por qué sentimos que se nos está quemando la boca? Porque técnicamente el estímulo natural que activa estos receptores es el calor y entonces nuestro cuerpo interpreta como que está aumentando la temperatura. La pregunta vuelve a ser, ¿realmente está aumentando la temperatura? Y la respuesta corta es no, no está aumentando la temperatura, no nos estamos quemando. De hecho, técnicamente no nos está haciendo daño, al menos cuando son pocas unidades de capsaicina las que estamos consumiendo y simplemente es la sensación de que nos está quemando y la sensación de que nos está ardiendo sin que eso ocurra. Pero bueno, entonces nosotros le entramos con singular alegría a las cosas llenas de capsaicina. Tenemos otros receptores, muy rápido, los TRPV2 se activan con el calor extremo, aquel mayor de 50 grados, entonces por eso es que podemos sensar hasta cierto punto cuando aumenta la temperatura, pero después de cierta temperatura, por ejemplo después entre 60 y 70 grados, pues ya si algo nos quema 80 grados ya no se siente naturalmente diferente, ¿no? O sea, se vuelve a sentir más o menos de la misma manera y es porque ya no tenemos más receptores que se activen con más de esta temperatura. Tenemos otros receptores que se activan con el frío, por ejemplo el TRPA1, el TRPM8 que ya habíamos visto que también se activa con el mentol. Y el TRPA1 también se va a activar con irritantes químicos. ¿Qué nos da esto? Que cuando nosotros metemos la mano en algo muy frío, pues técnicamente de repente sentimos como que nos irrita o como que se nos está quemando o como mucho calor, ¿no? O sea, particularmente con temperaturas muy extremas somos incapaces de poder discernir si lo que estamos sintiendo es mucho calor o mucho frío y esto se debe a la activación de estos receptores particularmente. Otros receptores transmembrana que encontramos son los receptores de tipo ASIC, que ASIC es el acrónimo de Acid Sensing Ion Channel, es decir, canal iónico activado por ácido, y estos canales van a ser permeables al sodio, van a activarse por protones, literalmente por los hidrogeniones, y los hidrogeniones o la concentración de hidrogeniones es la que nos da el pH, es decir, a pHs más ácidos, más hidrogeniones, y por lo tanto, pues se activan estos canales ASIC. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que nuestros tejidos que están dañados disminuyen su pH y esta disminución del pH lo que hace es activar estos canales y bueno, nosotros lo sentimos como dolor, ¿no? O sea, el daño del tejido nosotros lo sentimos doloroso justamente por la activación de estos canales.
La mecanotransducción es menos conocida. La mecanotransducción aún está mucho en investigación, pero vamos a encontrar muchos canales. Por ejemplo, los piezo-2 y todos estos que vemos aquí son canales que se activan con estímulos mecánicos por la deformación del tejido, por la deformación de las membranas celulares, y esto lo vamos a nosotros percibir como dolor de tipo mecánico. Y finalmente tenemos también receptores a neurotransmisores, que van a ser importantes tanto para incrementar la respuesta nociceptiva, por ejemplo en el caso de la serotonina, como para disminuir esta respuesta, por ejemplo en el caso de la adrenalina. Esto es parte de la modulación periférica al dolor que veremos en unas cuantas diapositivas. Finalmente tenemos este concepto de quimiosensibilidad que va muy relacionado a esto último que estaba diciendo. Vamos a encontrar una gran cantidad de sustancias que se liberan a nivel periférico que van a modular la respuesta de nuestros nociceptores. Y aquí vemos solamente algunas. Vean, los hidrogeniones de los cuales ya estábamos hablando, la adenosina, el ATP, el factor de crecimiento nervioso, la interleucina 1 beta, la bradiquinina, la prostaglandina E2, la histamina, la serotonina, la endotelina, la sustancia P, el CGRP, etc. Todas estas sustancias pues, van a tener a sus receptores transmembrana específicos, y la activación de estos receptores puede ya sea sensibilizar a la fibra, es decir, hacerla más sensible literalmente a los estímulos nociceptivos, o disminuir la actividad de esta fibra, en cuyo caso van a tener acciones antinociceptivas, es decir, van a disminuir la respuesta dolorosa de esta fibra, van a disminuir la nocicepción. Bueno, pues esto es grosso modo cómo se activan estas fibras. De hecho, incluso se ha demostrado que los microbios directamente tienen algunos componentes dentro de su pared celular que pueden activar a las fibras de tal manera que puede ser que nos duela la garganta cuando tenemos, no sé, una faringitis bacteriana, no solamente por la respuesta inflamatoria, sino por el bicho en particular y por las sustancias que expresa ese bicho en su pared celular. Grosso modo, así es como se activan las fibras. En el siguiente vídeo lo que vamos a ver es qué sucede cuando se modula la actividad de estas fibras, y estas fibras pasan a activarse más de lo que normalmente se activan a través de un proceso que se llama de sensibilización periférica, y también cómo se modula a la baja esta respuesta a través de un proceso que se llama de antinocicepción periférica. Nos vemos en el siguiente vídeo.